Kiddies, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo el wrap up de noviembre. Mi primera lectura de este mes fue Línea Negra de Jasmina Barrera. Este libro pues es un poco un ensayo, pero es un ensayo sumamente íntimo y personal en el que la autora nos habla sobre el embarazo, el parto, la maternidad en general y la crianza. En los últimos años como que ha habido una oferta muy grande de libros que buscan desmitificar la maternidad, que incluso hablan abiertamente del arrepentimiento de la maternidad. Y creo que son muy necesarios, pero al mismo tiempo como que ya estaba un poco cansada de ellos. Y lo que me gustó de este es que podríamos decir que es un término medio. Es muy honesto en el contar las cosas pues pesadas, los momentos no muy agradables de la maternidad, cuando quieres trabajar y no puedes, o por ejemplo habla de que en determinado momento tiene que ponerse tampones en los oídos porque si te acostaba a dormir y de pronto escuchaba como medio, o sea ni siquiera con seguridad, pero medio escuchaba el llanto de un bebé por la ventana de la calle, de inmediato se despertaba porque pensaba que era su hijo. Entonces no podía descansar bien o no podía concentrarse en el estudio. O por ejemplo, ella y su marido buscan un ginecólogo y contratan a uno que se presenta como partidario del parto humanizado. Y sin embargo, a la hora de la hora, pues se dan cuenta de que no es exactamente así, que incluso en ese momento no lo percibe de esa manera, pero ya después del nacimiento y hablando con una amiga que también lo tuvo como ginecólogo, ven un poco esa violencia, podríamos decirle, en el sentido de que está pariendo y la regaña, ¿no? O sea, ¿por qué estás haciendo esto? Así no lo tienes que hacer. O a su amiga le reclama por haberse puesto de parto en ese momento, porque entonces no va a llegar a un desayuno que tiene programado. Y esta confianza que al principio tenía en este médico se va perdiendo. Pero también es la maternidad y su reflejo en el arte, en la escritura, en la pintura, en la fotografía, principalmente en la escritura porque es lo que ella es, una escritora. De hecho, cuando se embaraza, ella tenía que escribir un proyecto por el que ganó una beca y se da cuenta de que no se siente inspirada para escribir de eso, que lo único que quiere escribir es precisamente sobre el embarazo y sus tutores, no me acuerdo cuál es el término, le dicen no, tienes que mantenerte firme al tema que presentaste y no sabe cómo escribir y después está el niño y cómo lo tiene que cuidar y escribir y como que entiende por qué casi no hay libros sobre cierta etapa de la maternidad porque dice, pues es que no hay tiempo, no hay forma. Entonces es un libro como muy honesto de hablar de la parte pues pesada, de la parte en donde dices, ay, ¿qué hice? Y de la parte hermosa del amor. También leí Demonia de Bernardo Esquinca, son unos cuentos, este y el anterior son libros muy cortos, son cuentos de horror. A Bernardo Esquinca lo había leído con La Octava Plaga y de hecho el primer cuento me recordó un poquito a esa novela por el tema de los insectos. Él de verdad sí logra provocarme miedo y asco por ciertas cosas que cuenta. Si pudiera, creo que hay algo que noto en común con ambos libros, más allá de los insectos, y es un poco el uso de elementos o el tono religioso, porque en las notas del libro Bernardo comenta que pues para bien o para mal creció en una familia muy religiosa y eso pues ha marcado su inspiración, su literatura. Y sí, por ejemplo en La Octava Plaga pues, la referencia bíblica ahí está, ¿no? Y aquí está presente ligeramente en algunos de los cuentos, pero Demonia, que es el cuento más grande de este libro, habla perfectamente sobre eso porque es en una reunión de exalumnos de un colegio jesuita donde pues algo ocurrió en el pasado y como que los personajes intentan encontrar una respuesta científica al asunto y no pensar en la visión religiosa que se le ha dado. Y uno de los personajes es un sacerdote jesuita
que se tomó un lapso de tiempo y no sabe si va a regresar a la congregación o no. Y el por qué se toma el lapso y por qué decide ser sacerdote pues está relacionado con ese hecho del pasado. Me gustó mucho el libro y aquí sí tuve el buen tino de no leerlo de noche. Y otro que terminé y fui absolutamente feliz con eso es Ravensong de TJ Klune, que a estas alturas ya debe haber reseña en el canal, se lo voy a dejar enlazada y lo amé. Este es la continuación de Wolfsong, que leí el año pasado y que pues me gustó a secas. Mi mayor problema con ese libro es que era como tan lento y tan repetitivo que llegó un momento en el que sentía que por más que leía no avanzaba, y con este es todo lo contrario, todo avanza tan rápido y con este es todo lo contrario, su ritmo fluye mucho mejor. Desde el anterior le eché el ojo a la subtrama de Mark y Gordo y deseaba este libro, y por esa misma razón como que me preocupaba tener altas expectativas y que no me gustara tanto, y no, en realidad lo amé. Claro, no es un libro perfecto, tiene algunas fallas, pero en general me gustó muchísimo. Quizá la falla más importante es que el personaje de Mark para mí no existe fuera de esta relación amorosa, porque como todo está contado desde la perspectiva de Gordo y Gordo se mantiene a distancia de Mark, pues como que nunca terminamos de conocerlo. Para mí es eso, es como si Mark no existiera fuera de esa dinámica. Pero de ahí en fuera tiene un montón de tropos que me gustan: el Getting Back Together, el Slow Burn, mucho pining y el superior angustia con final feliz. Finalmente pude terminar El Fuego Verde de Verónica Murguía. Fue lectura en el club Volver a Hogwarts de julio, creo, y yo lo pude terminar hasta ahorita. El tiempo que me llevó a terminarla no significa nada porque el libro me gustó muchísimo. Incluso Lunet creo que es de las mejores protagonistas que he leído este año. El Fuego Verde es un libro de fantasía que nos cuenta de Lunet, una chica que vive en un pueblo pues muy pobre, pero donde todos son iguales, es decir, no hay como una desigualdad, todos están en las mismas condiciones y hay un gran sentido de comunidad. Y un día llega a este pueblo un cuentero y Lunet se siente deslumbrada, no solo porque viene de otros lugares, conoce el mundo más allá de su pueblo y de su amado bosque, y eso le atrae, pero lo que más le gusta de Me, creo que se llama, se me fue el nombre, es la manera en la que cuenta historias. Entonces sí, se enamora de él, pero también de esa parte de su oficio de cuentero, y cuando él le propone llevarla con él y enseñarla a leer y a escribir y el oficio de cuentero, ella claro que dice que sí y sale de su pueblo lista para conocer el mundo. Y lo que ve no le gusta mucho que digamos. Fue un libro refrescante en el sentido de que los libros de fantasía que había estado leyendo, claro, sí con sus cambios de mundo y toda la cosa, pero tienen como la misma base en el sentido de hay un peligro, hay un enemigo y nuestro protagonista y su grupo de amigos pues tienen que combatirlo. Eso está desde Leyenda de Fuego y Plomo hasta Ravensong. Y en El Fuego Verde no hay eso. Bueno, sí podríamos decir que hay un poco de eso, un poco de hay un peligro y Lunet tiene que tener cuidado y hay un ser muy poderoso, pero hasta ahí. Para mí esta es una historia de crecimiento, de descubrir el mundo y del poder de contar historias. Porque aquí no está centrado en los libros y la escritura y el libro como objeto, sino en la tradición oral, en el contar historias y que cada quien en su mente las va enriqueciendo. Está centrado en eso, en la tradición oral. Lunet tardó un poco en conquistarme porque la parte en donde está en su familia y en su bosque, pues sí está bien, pero hasta ahí. Sin embargo, cuando va a Broselandia y se da cuenta de ese mundo que había más allá de su hogar,
es cuando empieza a conquistarme porque vemos otros matices de ella, vemos el impacto, porque como digo, viene de un pueblo en donde sí son pobres, pero hay un sentido de comunidad, de acompañamiento, y llega a un lugar donde los pobres o los enfermos son humillados, donde los enfermos son echados del pueblo, donde hay mucho egoísmo, y eso la conflictúa muchísimo, y la manera en la que le afecta conocer Broselandia ahí me empezó a atrapar, porque como ya dije, para mí Luned es de las mejores protagonistas que he leído este año, por su sensibilidad, por su fortaleza interior, por cómo va descubriendo el mundo, por cómo se preocupa por los demás. A mí Luned me conquistó por completo. En esta historia de fantasía tenemos elfos, hadas, referencias a Beowulf, referencias al rey Arturo, y creo que Verónica Murguía creó un mundo maravilloso en donde era muy fácil adentrarte y perderte junto a Luned en ese bosque y en las aventuras y en las criaturas que conocía. Mi siguiente lectura fue Hoshi no Koe o Voices of a Distant Star de Mizu Sahara, basado en un guión de Makoto Shinkai. Es un manga de tomo único, son 10 capítulos y me gustó muchísimo. Fue un manga recomendación de Ati, de Conejo Literario. No sabía de su existencia y desde que me dijo léelo porque está buenísimo, lo apunté. Y de verdad es que es una historia que a mí me dejó una profunda sensación de nostalgia, porque a eso apela este manga, a la nostalgia y a la soledad. Nos cuenta de Misako y Naburo, que son unos amigos que, bueno, como que están yendo en dirección a algo más, y de pronto ella se enlista en una misión espacial y tiene que dejar la Tierra porque esta misión busca investigar más sobre un contacto que se dio entre los terrícolas y una raza alienígena. Entonces viaja a través del espacio, se va hasta como por Saturno, y ellos se comunican por mensajes de texto. Sin embargo, conforme ella se aleja cada vez más de la Tierra, esos mensajes tardan más y más en llegar, tardan años, y vemos esta soledad de ella en el espacio. Ella casi no crece y sin embargo él en la Tierra pues empieza a crecer, y en algún momento se plantea seguir adelante y dejar de pensar en ella y dejar de esperarla y dejar de ansiar sus mensajes y seguir con su vida. Y es una historia hermosa, digo, en 10 capítulos que profundiza sobre eso, ¿no? Una persona en el espacio, en una misión, y sentir que los que dejó en la Tierra siguen su vida y ella los anhela. Es un manga basado en una película de Makoto Shinkai, por lo tanto pueden buscarla, supongo que debe estar en YouTube. Hace poco o unos meses vi que la transmitieron en el canal 22, entonces tal vez no sea tan difícil de buscar en internet. Finalmente leí uno de los libros que descubrí en el primer Guadalupe Reinas, y es Muerte a la saga de María Elvira Bermúdez, que fue la lectura conjunta de noviembre en Libros Bifortipos. Y aunque a María Elvira Bermúdez le dicen la Agatha Christie mexicana, les puedo decir que disfruté mucho más a la autora duranguense que a la británica. Es un libro de cuentos, 6 cuentos, que 3 de ellos están protagonizados por Armando Susoya, su personaje más conocido, que es un periodista. 2 de ellos por María Elena Morán, un personaje que me gustó mucho más que Susoya porque ella es una mujer como muy inteligente, muy observadora, muy divertida, muy extrovertida, que es la esposa de un diputado de Coahuila y que pues resuelve misterios que se cruzan en su camino. No necesariamente estamos hablando de asesinatos. Y hay otro cuento protagonizado por el propio criminal, que curiosamente, aunque me gustó más como personaje María Elena que Armando, ese cuento protagonizado por el criminal fue mi favorito. Tiene como una inspiración en Caín y Abel, y ese cierre, es que nunca lo vi venir.
Son unos cuentos muy ágiles, muy amenos, que a veces como que el chiste, como en el cuento que le da nombre al libro, Muerte a la Saga, no es tanto saber quién es el culpable, sino cómo lo hizo. Y me gustó muchísimo. Sé que es una autora difícil de conseguir, a mí me costó mucho tenerlo en mis manos, pero en formato digital es un poco más fácil. También terminé El miedo a los animales de Enrique Serna, que fue la lectura de noviembre del Domingo Negro. Les voy a enlazar la transmisión que tuve para hablarles de este libro, y es el tercer libro de Enrique Serna que leo. Aunque me gustó mucho, creo que es como el que menos de esos tres me ha gustado, que también es uno muy diferente a los anteriores. Esta es una novela negra cargada de humor negro que nos cuenta de Evaristo Reyes. Evaristo era un periodista como con muchas ganas de comerse el mundo y de escribir las notas y de su estilo y toda la cosa, y trabaja cubriendo Nota Roja, pero conforme más trabaja en este periódico, más se decepciona del mundo laboral, de la manera en la que tiene que cubrir las notas, de cómo pues le restringen el escribir, porque lo que importa es vender la sangre, las vísceras, y no como él quiere contarlo. Y fruto de esa decepción, entra a trabajar como policía judicial, porque tiene esta idea de: voy a meterme a las entrañas de esa corporación y voy a recabar información y publicaré un reportaje, un libro, no me acuerdo, voy a desenmascararlos. Y con esta idea se las ingenia para trabajar con Maytorena, uno de los comandantes más corruptos de la institución, porque pues cree que de esa manera va a recabar mejor la información. Y sin embargo se da cuenta de que termina corrompiéndose, en el sentido de que pierde esa ambición, ese deseo, y simple y sencillamente sigue trabajando ahí porque pues cobra mucho dinero, y también se vuelve alcohólico y empieza como a drogarse. Es como que la parte negativa de trabajar ahí empieza a ganar, y pasan los años y es pues sí, un policía judicial más, un animal más, como le dicen. Y un día su jefe, Maytorena, descubre que un periodista de un periódico que nadie lee está criticando abiertamente al presidente. La novela está ambientada en los finales de los 90, cuando el PRI está en el poder. Digo, le ponen otro nombre, pero es Cedillo. Entonces está toda esta censura. Y cuando Maytorena descubre que este periodista está criticando abiertamente al presidente, cuando se supone que la Secretaría de Gobernación evita eso, pues manda a Evaristo a investigar a este hombre y que le diga quién es, pues para quedar bien con el jefe y pues encargarse de este periodista que se ha pasado de listo. Sin embargo, Evaristo siente como un gran respeto por este periodista, que no le importa la censura y ha dicho lo que piensa, y va a verlo para advertirle que está en peligro. Pasan varias cosas y resulta que matan a Roberto Lima, matan al periodista, y Evaristo se queda en plan: ¿qué pasó aquí? Porque aparte el jefe lo empieza a zarandear porque piensa que Evaristo lo mató, y era como de: no, imbécil, no tenías que matarlo, porque pues se les desata una crisis de prensa, de que los periodistas empiezan a atacar al gobierno, de ¿dónde está la libertad de prensa? ¿Dónde están asesinando a los periodistas? Y el gobierno no sabe ni qué hacer. Y total, de que Maytorena tiene como esta idea de: vamos a buscarnos a cualquier idiota, le damos unos tehuacanazos y confiesa el crimen y shalala. Y Evaristo dice: no, jefe, no, hay que investigar esto como se debe. Y empieza a meterse en el mundo literario mexicano para intentar encontrar al asesino de Roberto Lima. Entonces Evaristo se sumerge en esta investigación y nos descubre un mundo literario elitista, clasista, ególatra, que son capaces de alabarse de frente y apuñalarse por la espalda para conseguir prebendas, puestos en el gobierno, becas, viajes, publicar. Hablan como de un montón de corrupción. No sé, me acordé mucho de los pleitos en Twitter cuando salen las becas del Fonca. Es una novela con un humor negro de verdad muy disfrutable y me encantó. Sin embargo, lo que no me gustó para nada son los personajes femeninos. Y mi
última lectura de Jujutsu Kaisen de Gege Akutami. De hecho, leí la precuela, que es Tokyo Metropolitan Magic Technical School, y 3 tomos de Jujutsu, en total fueron 4. Y la precuela no me gustó para nada. Ya como que con el tercer tomo valoré un poco más su aportación a la historia, pero sigue sin gustarme. En cambio, los otros 3 tomos los disfruté más. Estoy viendo el anime. Es un anime del que no esperaba absolutamente nada, ni siquiera sabía que existía, simplemente lo empecé a ver porque Rosa me hizo el favor de prestarme su cuenta de Crunchyroll Premium. Y ese día era el último día que estaba disponible la cuenta. Todavía no salía el último capítulo de Haikyuu. Y como que para aprovechar me eché los 3 capítulos que había de Jujutsu. Y la animación me dejó boquiabierta. Hay más presupuesto en las pestañas de Gojo que en el partido del Karasuno de la última temporada de Haikyuu. Y eso me duele, pero pues es la verdad. Y es la historia de Yuji Itadori, un chico de 15, 16 años que un día se cruza en el camino de un muchacho misterioso que le advierte sobre el peligro de un objeto maldito. Se enfrentan a este espíritu maldito y a Yuji no se le ocurre otra cosa que comerse ese objeto, y entonces él se convierte en el recipiente de Sukuno y entra a esta escuela Tokyo Metropolitan Magic Technical School para convertirse, pues, no técnicamente en un chamán, pero sí para entrenar este poder que le está dando Sukuna. Y al final tiene que morir, porque esa es su sentencia, lo van a matar, pero tendrá que comerse los 20 dedos de este espíritu. Durante diciembre no lo voy a leer, pero en enero voy a retomar el manga. Eso fue todo por el día de hoy, espero que este video les haya gustado y nos vemos en